Bueno, el día de hoy tenemos la grata presencia del doctor José David Montenegro Siles. José ha sido también alumno de la carrera, ha sido mi alumno, y cuando vi un curso de él, yo me inscribí, porque en realidad yo siempre apoyo a los chicos que van pues generando espacios académicos, porque es la forma de crear una comunidad de academia en el derecho, ¿no? Y vi la charla que dio José, pues la charla era magistral. José, para quienes no lo conocen, el doctor Montenegro, es biólogo y además es abogado titulado de la Universidad Mayor de San Simón, es consultor ambiental, categoría C, es abogado litigante en materia ambiental, tiene posgrados en diversas materias y particularmente litigó en casos ambientales muy relevantes. Por ejemplo, el caso del corredor Quintanilla, fase 2, en la Blanco Alindo y Perú, el caso Jaguar y actualmente en el caso del botadero Caracara. Ustedes verán que últimamente ha salido toda una fuerte tendencia a nivel de derecho ambiental. De hecho, esta mañana nomás leí una noticia en El País de España que daba cuenta de la aprobación de una opinión consultiva por parte de la Corte Interamericana que protege y obliga a los estados a proteger a las poblaciones vulnerables de la afectación climática que existe pues en diversos lugares del mundo. Y en los últimos años también, por ejemplo, se aprobó un acuerdo, el acuerdo de Escazú, sobre acceso a la información en materia ambiental. De hecho, la Defensoría del Pueblo en este momento viene haciendo un curso en esa temática que es muy interesante porque permite fiscalizar y ejercer un rol activo para el control ciudadano en temas ambientales. Entonces creo que de aquí en adelante ya es una necesidad indiscutible el formar gente especializada en materia ambiental, en derechos y procedimientos ambientales. Es por eso que David nos visita el día de hoy, porque él es, creo, la persona indicada, además como parte de la comunidad que es San Simón, para poder dar esta charla. David, yo te agradezco tu tiempo, tu predisposición, te felicito además por el trabajo que vienes haciendo y pues te sugiero que sigas adelante, porque es así como se construye academia, y pues te dejo a los chicos para que puedas intercambiar con ellos, van a aprender, seguramente es un grupo muy activo, y Diego te estará apoyando toda la charla, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, David, bienvenido, un gusto. Muchísimas gracias. Te dejo el curso. Muy buenos días a todos los presentes, un gusto estar acá. Hoy vamos a aprender sobre el medio ambiente, madre tierra, cómo defenderla, cómo defendernos de actividades que nos contaminan, que nos hacen daño, que hacen daño a la salud de la población, a la naturaleza, a nuestro entorno. Entonces empecemos. Bueno, voy a pedir permiso ya para todo. Un poco estoy delicado del pie, he tenido un accidente hace muy poco y cuando sea necesario yo me paro. Tema medio ambiente y madre tierra. Todos hemos escuchado la palabra medio ambiente y también madre tierra, Pachamama, naturaleza, en todo sentido, ¿no? En cuanto a medio ambiente, todo lo que nos rodea, todo este entorno, ahorita estamos respirando oxígeno, estamos exhalando dióxido de carbono, estamos sintiendo el frío, sintiendo cómo el aire entra por la ventana. En realidad todo lo que nos rodea es medio ambiente. Pero el tema medio ambiente tiene más un sentido antropocéntrico. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nos rodea nos pertenece. Ese sentido tiene la palabra medio ambiente. El ser humano ha creado esta palabra con el fin de protegerse, porque ha empezado a crear empresas, actividades y demás, pero estas actividades ha visto que se le ha salido de control la contaminación que ha generado, los problemas, los daños ambientales. Entonces, en este sentido, el ser humano ha visto la necesidad de crear el medio ambiente, pero para protegerse de sí mismo, ¿no? Si se dan cuenta. Pero entonces tiene un punto de vista más antropocéntrico. ¿Qué quiere decir? Que nos pertenece, ¿no? La naturaleza, el medio ambiente, todo nos pertenece. Pero madre tierra ya va en otro sentido, más biocéntrico. ¿Qué quiere decir? Que todos nos relacionamos con todos, nadie es más que nadie, nadie se pertenece
el uno al otro. Entonces todos necesitamos de todos, de la naturaleza, de los árboles, de los alimentos. Entonces va más en este sentido el tema de madre tierra. Nosotros, si no estuviéramos aquí, la naturaleza se va a desarrollar normalmente, pero si nosotros ya intervenimos, hay daños, ¿no?, a nuestro entorno, a los ecosistemas, a las montañas, a los ríos. El río Rocha, ejemplo, está totalmente contaminado por la intervención de nuestras actividades. Entonces, esa es la diferencia más fuerte, ¿no? Se entiende, entre medio ambiente y madre tierra. Madre tierra lo denominan también Pachamama, naturaleza, Gaia. Entonces, cuando escuchen esos términos, nos estamos refiriendo a madre tierra, a la naturaleza. Esto es muy importante para iniciar cualquier proceso ambiental, ¿ya? La diferencia entre actividades, obras o proyectos y unidades industriales. Van a escuchar en todo momento, en las noticias, en las alcaldías, en la gobernación, ministerio, AUP o UI, dicen, ¿no? ¿Qué es eso? Nos sabemos preguntar. Entonces, una actividad, obra, proyecto es aquella actividad que genera materia prima, es decir, que no la transforma. Estamos viendo aquí imágenes de mineras, granjas porcinas, de los botaderos de Caracara, o la construcción de caminos. Esas son actividades, obras o proyectos. Es decir, que solo generan materia prima o hacen actividad, pero no la transforman. Así de facilito, ¿no? Una minera excava para extraer oro, cobre o cualquier otro mineral. Una granja de pollos, una granja de cerdos, solo cría a los porcinos, a las gallinas para venderlas después, ¿no? Pero no transforma esa materia prima. Esa es una actividad, obra, proyecto. Es muy importante porque cuando alguna vez alguno de ustedes va a iniciar algún proceso en materia ambiental, le dicen, no, a la juez, esta actividad, obra, proyecto de granja porcina me está contaminando el río. O esta actividad, obra, proyecto de tendido eléctrico me está destrozando el cerro, me está destrozando totalmente los árboles, está dañando la biodiversidad. En ese sentido, ¿no?, esta actividad, obra, proyecto. Una unidad industrial es prácticamente una actividad que transforma materia prima. He puesto acá varios ejemplos. Fila andina recibe leche y la transforma en ¿qué? En chocolate, en yogur, en queso, ¿no? Productos que consumimos. Por eso es una actividad que transforma materia prima. Manaco agarra los cueros de las curtiembres y los transforma en zapatos, ¿no? Esa es la diferencia más clara y notoria entre una actividad, obra, proyecto y una unidad industrial. ¿Se ha entendido, no? Porque más adelante vamos a repetir ya directamente AOP o UI. Y no lo voy a decir qué es más o menos. Entonces, como se agarra todas las piedras, una chancadora y lo transforma en cemento. Entonces es una unidad industrial. Esa es la diferencia más clara y notoria, ¿no?, que existe entre una actividad o proyecto y una unidad industrial. Además, los reglamentos se aplican en diferentes, ¿no? Porque una actividad o proyecto se aplica el reglamento de prevención y control ambiental, y una unidad industrial, el reglamento ambiental sector industrial manufacturero. Entonces ya vemos, ¿no?, las diferencias. Vamos a utilizar qué reglamento vamos a utilizar cuando empecemos a utilizar o a presentar demandas, medidas cautelares o demandas ambientales, incluso aquellas populares, ¿no? En madre tierra, Pachamama, naturaleza o Gaia, hay dos términos muy importantes. Uno es el de sistemas de vida y el otro es componentes de la madre tierra. Los sistemas de vida son un conjunto de elementos, ¿no? Ahí está un conjunto de árboles, rocas, ríos, lagos, cerros. Todo ese conjunto es un sistema de vida. En realidad es un ecosistema. Aquí cuando vayamos a la Plaza Sucre, todos esos arbolitos, ese conjunto de árboles, de aves,
abejas, esa interacción del viento, todo eso es un sistema de vida, es un conjunto de elementos, ¿no? Físicos, abióticos sin vida y bióticos con vida. Entonces todo ese conjunto son sistemas de vida. Pero un componente de la madre tierra es algo más específico, que sería un ave, el jaguar, un delfín. Se dan cuenta, ¿no?, la diferencia entre un sistema de vida y un componente de la madre tierra. De lo general a lo más específico. Entonces, esto es muy importante también cuando se inicia procesos ambientales, decimos, ¿no? Está afectando los sistemas de vida de aquí de la Universidad Mayor de San Simón, un ecosistema, estos bosques que lo quieren talar o lo quieren sacar, entonces se inicia el respectivo proceso indicando esto. Cuando uno quiere defender la naturaleza, la Pachamama. Eso también es muy importante, el tema de licencias ambientales. Generalmente se ve que varias autoridades, incluso directores de medio ambiente, de la gobernación, del ministerio, dicen, ¿no?, ficha ambiental. Está presentando la ficha ambiental o tiene ficha ambiental. El más errado de la verdad, ¿no? Porque la ficha ambiental ya ha salido del léxico jurídico en 2018, ya no existe ficha ambiental. La ficha ambiental era un documento ambiental que se presentaba solo para saber la categorización de la actividad o proyecto o la unidad industrial. Solo nos servía para eso, pero no es una licencia ambiental. Hay varios tipos de licencias ambientales. El certificado de dispensación es cuando le dan a una actividad o proyecto categoría 3, ¿no es? Y le dan ese tipo de licencia ambiental, certificado de dispensación. Ya cuando es de categoría 2 y 1, le dan la declaratoria de impacto ambiental, que es otro tipo de licencia, porque es una actividad más contaminante, ¿no? Categoría 2 y 1 son actividades más contaminantes. Ya, pero cuando una actividad, obra o proyecto, una unidad industrial no ha sacado su licencia ambiental cuando ha construido, entonces esta actividad presenta el manifiesto ambiental, que es otro tipo de documento, para adecuarse ambientalmente porque no se ha adecuado en un principio. Entonces le dan la declaratoria de adecuación ambiental. Es todo un, si se dan cuenta, un chiperío, ¿no? Pero lo más importante de esto es que quiero que entiendan que la licencia ambiental no es lo mismo que ficha ambiental. Y ustedes ya cuando trabajen en las alcaldías, gobernaciones o defiendan a su cliente, entonces ponen licencia ambiental. Incluso hay jueces que todavía indican ficha ambiental, pero hay que corregirlos, ¿no? Entonces, ficha ambiental no es lo mismo que licencia ambiental. ¿Ya? Hasta aquí, ya un poquito voy a entrar a temas más fuertes. Hemos visto actividades sobre su proyecto, unidades industriales, temas de vida de la madre tierra, componentes de la madre tierra y licencias ambientales, ¿no? Que no es lo mismo que fichas ambientales. Bueno, el derecho ambiental. Hay un término que indica Torrico, María Torrico y sus colaboradores, que ha escrito el derecho ambiental en Bolivia y hace mucho tiempo que lo he visto. Tiene una definición muy linda de lo que es derecho ambiental. Nos dice, ¿no? Es una disciplina jurídica que sintetiza otras ramas del derecho administrativo, constitucional, civil y así como otras ramas del saber, biología, ecología, química, que tiene como objetivo primordial la regulación de las conductas del hombre hacia la convivencia social con el ambiente que lo rodea. Es una linda definición, ya que es verdad, el derecho ambiental combina varias ramas del derecho: el derecho administrativo, ambiental, derecho constitucional, acción popular, si se dan cuenta. Derecho civil, se utiliza el Código Procesal Civil todavía, dentro de los procesos ambientales se utiliza el Código Procesal Civil, por supletoriedad, ¿no? Hay muchas cosas que no están en la ley 1715, entonces se utiliza el Código Procesal Civil. Entonces, si se dan cuenta, es
es amplio, abarca muchas ramas del saber, como dices, ¿no? Biología, para saber el tema de los ecosistemas, química, para saber si está contaminado el agua, si está contaminado el río, la laguna, si han contaminado el cerro, si han contaminado a las personas. Cuando utilizan mercurio, ¿no? Las mineras botan al río, contaminan los peces bioacumulan todo ese mercurio y nosotros pescamos, nos consumimos y nos enfermamos. Entonces es todo un ciclo, si se dan cuenta. Por eso utiliza varias ramas del saber, el derecho ambiental, y nosotros tenemos que conocer estos aspectos para solicitar, digamos, a la juez: señora juez, solicite por la gobernación o por este laboratorio los análisis técnicos que correspondan, ¿no? En mercurio y otros metales pesados. Y así tenemos más información para poder llevar nuestros procesos. Dentro del derecho ambiental en Bolivia y derechos de la madre tierra, vamos a ver más o menos cómo se divide la normativa jurídica vigente en materia ambiental. En 1991 se reúnen, ¿no? En el Río de Janeiro. En ese entonces el presidente Jaime Paz Zamora, un año después, saca la ley 1333 en 1992, pero si se van a dar cuenta es una ley más administrativa, más adelante. Es una ley más administrativa porque más regula sobre el tema de licencias ambientales, cómo tienen que manejarse las actividades, obras o proyectos, las unidades industriales, y más que utilizarlos, ¿no? En los procesos ambientales. Lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? La Constitución Política del Estado fue promulgada, ¿no? En el 2009 a través de la Asamblea Constituyente. Esos problemas que han visto, ¿no? Ha habido peleas y todo lo que ha pasado en el 2009 ha sido promulgada, y desde ese entonces ya hay el término bien definido sobre el derecho al medio ambiente. Está en su artículo 33 de la Constitución Política del Estado, que dice que todos tenemos el derecho a tener un medio ambiente sano, equilibrado, pero no solo nosotros, sino otros seres vivos. Ya quiere incluir derechos de la madre tierra, de la naturaleza, sino otros seres vivos, ¿no? Ya se dan cuenta. Y el artículo 34 ya nos da la facultad de que cualquier persona puede interponer acciones ambientales en defensa del medio ambiente y de la naturaleza. ¿Ya? También está luego el artículo 342 hasta el artículo 347 de la Constitución, que nos habla sobre carácter preventivo, de control ambiental, sobre la responsabilidad ambiental de las actividades, obras o proyectos. Los tratados más importantes dentro del derecho ambiental y derechos de la madre tierra están el Protocolo de San Salvador y el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es muy importante, porque no solo se ve el derecho al acceso a la justicia, sino el derecho de la defensa de defensores en derechos ambientales en asuntos ambientales, o derechos humanos en asuntos ambientales. También nos da la posibilidad de interponer acciones ambientales. Entonces es amplio y es muy importante que conozcan el Acuerdo de Escazú en estos temas. Ya, como ven, la jerarquía constitucional que está en el artículo 410 de la Constitución Política del Estado también, ¿no? Nos habla de la Constitución, tratados, convenios, leyes, lo que todos ya conocemos, ¿no? Viene la Ley 1333, que ha sido promulgada, como se ha dicho, en 1992. De esta salen varios reglamentos: el Reglamento General de Gestión Ambiental, el Reglamento de Prevención y Control Ambiental. Aquí es muy importante porque hay varios reglamentos en agua, en aire, en residuos sólidos y en otros aspectos. Entonces, cuando uno va a utilizar o va a demandar algo, tiene que ver estos reglamentos, ¿no? Si está cumpliendo estos reglamentos, si no está cumpliendo estos reglamentos. El reglamento en prevención y control ambiental, un ejemplo es para actividades, obras o proyectos, en las que hemos hablado, ¿no?
El reglamento ambiental sector industrial manufacturero, una empresa de hidrocarburos, utilizaré el reglamento, utilizaré la ley 1333, los tratados internacionales, la constitución política del Estado y jurisprudencia, ¿no? Si se dan cuenta. Si es para una granja porcina, entonces utilizaré el reglamento de prevención y control ambiental, la ley 1333, la ley de la madre tierra si me está contaminando los ríos y los cerros. Entonces, si se dan cuenta, hay diferentes tipos de reglamentos para diferentes actividades. Entonces, no es por usar cualquier reglamento. Con respecto a los residuos sólidos y lo que se está demandando en el botadero de Caracará, bueno, hemos utilizado estas normativas, la Constitución Política del Estado, tratados internacionales, el Acuerdo de Escazú, la Ley 755 de residuos sólidos, que ha sido promulgada en 2015, imagínense tantos años, y hasta ahora pocos están cumpliendo con esta ley. También tiene su reglamento específico y otros decretos supremos que han sacado con respecto a residuos sólidos. Con respecto a madre tierra, naturaleza, Pachamama o Gaia, utilizamos la Constitución Política del Estado, los mismos tratados. Aquí ya tenemos derechos de la madre tierra y ley marco de la madre tierra que nos ayuda, ¿no?, a definir los sistemas de vida, componentes de la madre tierra, las cuales ya estábamos hablando más antes, ¿no? Entonces utilizamos estas leyes. Como les decía, el derecho de la madre tierra todavía está encapsulado en el derecho al medio ambiente, que no son lo mismo, pero se engrana, ¿no? Se han visto, ¿no? Hay un poco de diferencia entre estos términos. Pero ya se utiliza, ya se reconoce a la madre tierra como sujeto de derecho y no como objeto de derecho. Sujeto de derecho que tiene derechos, que no es objeto de derecho, o sea que nos pertenece, que es de nosotros. A eso va la diferencia entre sujeto de derecho o objeto de derecho. ¿Alguna pregunta? Ya vamos a entrar a medidas cautelares más adelante. Hemos llevado a OPEs, unidades industriales, madre tierra, licencias ambientales. Hemos visto algo del derecho ambiental, la normativa jurídica vigente en materia ambiental, la ley 755 de residuos sólidos y derechos de la madre tierra. ¿Alguna pregunta? Tal vez tengan algún caso, igual vamos a ver más adelante para ir resolviendo. No entendí la diferencia entre derechos de la madre tierra y derecho medioambiental. ¿Ya? Aquí vamos a entender. El derecho al medio ambiente, como les decía, es un derecho que se ha creado para protegernos de nosotros mismos, de las actividades que el hombre ha creado. Ha empezado a crear actividades para producir, y esta producción no han tomado en cuenta que genera subproductos, ¿no?, como aguas residuales, gases y demás. Ya ha empezado a contaminarse y a enfermarse, y el hombre ha visto la necesidad de crear el término medio ambiente. Entonces, de esta necesidad, el hombre ha creado el derecho al medio ambiente para protegerse de estas actividades. Pero en el tema del derecho a la madre tierra, no necesitamos protegernos de la madre tierra, ¿no? Si te das cuenta, todos nos relacionamos con todos y todos necesitamos de todos. Incluso la naturaleza no necesita del hombre. La naturaleza se puede desarrollar de manera natural sin la presencia del hombre, si se dan cuenta, ¿no? Si el hombre desaparece, la naturaleza sigue. Pero si el hombre sigue, ¿no?, su producción, entonces empieza a dañar la naturaleza. Entonces es la diferencia más fuerte, ¿no? Uno es el derecho al medio ambiente, es para proteger, ¿no?, pero el derecho a la madre tierra es para proteger la naturaleza, más encima. ¿Te das cuenta? En madre tierra no hay actividad sobre los proyectos, no hay unidades industriales, entonces. Doctor, ¿Sí? dos preguntas que me habían planteado hace muchos años y
creo que tengo la oportunidad correcta y exacta para poder ser respondido a esto. Primera pregunta. Doctor, ¿qué de las zafras que existen en Santa Cruz y todo ese quemazón, toda esa contaminación, la madre tierra, los animales que mueren calcinados, todo eso, doctor? O sea, la gente, la sociedad, hablamos, mira, pobrecitos, y ¿por qué la ley permite o no permite? Entonces la gente tiende a preguntar y dice, ¿qué ha pasado? ¿En qué queda todo esto, lo que es la madre tierra, la contaminación, se dice, y todo eso, doctor? Justamente lo vamos a ver más adelante, el tema de los incendios. Aquí se aplica la demanda de responsabilidad ambiental puro y ecológico, o daños a la madre tierra se llama esto, que no se han activado en su debido momento, tal vez por desconocimiento, porque el derecho ambiental prácticamente lo hemos iniciado nosotros, si bien existía, pero los procesos los hemos iniciado con el tema del corredor Quintanilla. El primer proceso en medida cautelar ha sido prácticamente los que hemos iniciado nosotros con el colectivo No a la Tala de Árboles y otros colectivos. Desde ahí ha empezado ya a utilizar los juzgados agroambientales, porque antes solo se los utilizaba para los procesos agrarios, no sé si se dan cuenta, recuperación de tierra, titulación de tierras, solo era para eso que se utilizaban los juzgados agroambientales. Y ahora ya se están utilizando, si se dan cuenta, los juzgados agroambientales para otros tipos de procesos ambientales. En este caso no lo han utilizado, pero en el tema del jaguar ya se ha emitido una disposición de que le prohíbe al gobierno de quitar la pausa ecológica. La pausa ecológica se mantiene hasta que el gobierno demuestre que no va a ocurrir lo que ha ocurrido el año pasado con el tema de los incendios. Lo vamos a ver más adelante y te vas a dar cuenta. ¿Ya? Gracias, doctor. La segunda pregunta que tenía, y esto es, inclusive antes de entrar a la universidad, me hice esta pregunta. Cuando uno sale fuera de Bolivia, en este caso, tiene que ver derechos humanos, relaciones internacionales y todo eso, entonces en la ciudad, en el estado de, llamarlo así, de China, doctor, hay cantidad de empresas que funcionan noche y día, existen una contaminación, pero a gran escala, doctor. Ahora, retorno a Bolivia. Bolivia tiene el cielo azul, todo eso, ¿no? Entonces, nosotros aquí protegemos lo que es el medio ambiente, el derecho a todo, porque este tema es tan importante, lo que es los principios del derecho ambiental, todo eso. Entonces, en la pregunta que yo me hice es, nosotros protegiendo el ambiente, protegiendo todo, y otros estados están contaminando todo eso, y las relaciones internacionales, no tengo respuesta para eso, doctor. ¿Qué hacer? Los bolivianos tenemos día del peatón 3 veces al año, protegemos, y los otros países contaminando, haciendo producción y mandando más producción, y nosotros, y bueno, el medio ambiente, doctor, no tengo respuesta para esto, ni disculpas. Y aún así estamos contaminados, si se dan cuenta, ¿no? Aún así teniendo todas estas normativas que les estoy mostrando, seguimos contaminados. Cochabamba es una de las ciudades más contaminadas. Imagínense los que no tienen esa normativa. Es peor, ¿no? Si te das cuenta. Por lo menos aquí estamos apaleando, estamos peleando con las alcaldías, con las gobernaciones, ya que si no iniciamos estos tipos de procesos, las autoridades competentes van a hacer lo que quieran, si se dan cuenta. Entonces, Cochabamba es un valle, por efecto de inversión térmica, se dan cuenta, en la mañana está todo blanco, y esto se debe más al transporte. Se dan cuenta, casi el 70% de este aire contaminado es del transporte, luego vienen las industrias y demás, pero aún así teniendo normativas seguimos contaminados, no sé si se dan cuenta. Entonces, como recién se está iniciando el derecho ambiental o se está utilizando los juzgados agroambientales, esto es para largo.
y hay que seguir insistiendo. Ustedes a futuro yo pienso que ya van a iniciar estos procesos, ya van a conocer qué tipos de procesos presentar con este curso, aunque a cortos rasgos, pero ya se van a dar cuenta, porque esto no lo lleva por si acaso en el tema de derecho agroambiental que llevamos, ¿no?, aquí en la universidad. Más nos meten con el tema agrario, cómo recuperar terrenos, cómo defender terrenos, si se dan cuenta, pero no llevamos a profundidad estos temas. Yo pienso que a futuro ya se va a llevar esos temas. Entonces, esa sería, ¿no?, mi respuesta, querido compañero. Aún teniendo, pero seguimos, ¿no?, contaminados. Doctor, ¿Sí? buen día. Mi nombre es Miguel Ángel. Una consulta, nos hablaba sobre la diferencia de la licencia ambiental y la ficha ambiental. Por favor, nos podría ¿Ya? explicar un poco más. La ficha ambiental se utilizaba hasta el 2018. Yo cuando trabajaba en el municipio, todavía he revisado fichas ambientales, ¿ya? Cuando no era todavía ni abogado, pero ya era técnico en materia ambiental. Se utilizaban las fichas ambientales con el fin de saber, era un instrumento técnico y legal, un documento ambiental, para saber a qué categoría pertenecía esta actividad o proyecto. Solo para eso era la ficha ambiental. Solo para saber a qué categoría pertenecía esta actividad. Hoy en día lo llaman formulario de nivel de categorización ambiental, que sería lo mismo que ficha ambiental. Pero la licencia ambiental es el último documento técnico legal que te da la autoridad competente, o sea, la gobernación, ¿ya? Te dice, tú has cumplido con el trámite administrativo, con los formularios que deberías presentar, entonces yo te doy la licencia ambiental. Esa es la diferencia más fuerte. Uno solo servía para saber a qué categoría y el otro es la licencia que te da el permiso, ¿no?, ambiental, que te da la autoridad ambiental competente, el organismo sectorial competente. Me refiero a la gobernación o al Ministerio de Medio Ambiente. Te das cuenta, ¿no?, la diferencia entre licencia. La licencia es el último documento, el documento final que te da, y la ficha ambiental solo era para saber la categoría a la que pertenecía la actividad o el proyecto. Esa es la diferencia más fuerte. Gracias. Pero desde ahora nadie menciona ficha ambiental solo como recuerdo, ¿no?, para saber qué era. Porque sigue mencionando, ¿no?, si se dan cuenta, hay varias autoridades que dicen ficha ambiental, como si fuera licencia ambiental, pero no es lo mismo. Doctor, mi nombre es Diego Tenorio. ¿Esta licencia varía de acuerdo a las materias o es la misma para contratos administrativos mineros? Porque también creo que se exigen las licencias ambientales. Decía, ¿no? En materia minera, generalmente también identifican, depende del tipo de actividad que está generando la minería, categoría 3, 2 y 1, ¿ya? Aquí mostraba, ¿no?, la diferencia. El certificado de dispensación es un tipo de licencia que te dan cuando eres categoría 3. La declaratoria de impacto ambiental cuando eres de categoría 2 y 1, o sea que contaminas más, que afectas más a la población, a las montañas, a la biodiversidad y a todo. Pero cuando no has sacado como corresponde tu licencia ambiental, te dan la declaratoria de adecuación ambiental, que también es un tipo de licencia ambiental, pero para esto presentas el manifiesto ambiental, ¿ya? Que es un tipo de documento. Con ese documento lo revisan, así te vas a adecuar de esta manera, ok, entonces te doy la declaratoria de adecuación ambiental. Entonces son 3 tipos de licencia ambiental, las más comunes. ¿Se escucha ahí atrás para que hable más fuerte o está bien? Un poquito más fuerte. Ya, está muy bien. Doctor, una pregunta. ¿Sí? Mi nombre es Urenia Rojas Roxana. La licencia ambiental, digamos, para una planta de tratamiento en una zona ya semiurbana, ¿se daría, doctor? ¿O qué normativa se diera en ese caso? Porque tiene también una contaminación de impacto. Claro. Los PETAR, ¿no? Plantas de tratamiento de aguas residuales se llaman estos, los PETAR. Como les decía, si está en proyecto,
uno tiene que sacar a qué categoría pertenece, te dan, digamos, categoría 3 y sacas el certificado de dispensación, o sacas la declaratoria de impacto ambiental si es de categoría 2 o 1. Pero si esta actividad no ha sacado nunca licencia ambiental, presenta el manifiesto ambiental y saca la declaratoria de adecuación ambiental. En el manifiesto ambiental uno presenta el plan de adecuación ambiental, plan de aplicación y seguimiento ambiental. Eso viene más o menos, yo lo estoy diciendo. Pero ahí, ese es el formulario donde dice, yo estoy contaminando de esta manera y yo voy a solucionar de esta manera. Así de facilito. Ese es el documento. Una vez que lo apruebe, la gobernación les da la licencia ambiental para adecuación ambiental. Pero tienen que tener claro también esto. El hecho de tener licencia ambiental no quiere decir que te va a dañar a futuro. Una actividad puede tener licencia ambiental y te puede contaminar, puede dañar, no puede cumplir lo que ha dicho en su documento ambiental. Entonces verificamos eso, obtenemos ese documento que ha presentado esta actividad obra o proyecto a través de la jueza agroambiental. Le decimos, señora jueza agroambiental, necesitamos este documento porque va a demostrar esto. Entonces le ordena a la gobernación que la gobernación nos dé estos documentos y nosotros estudiamos estos documentos y decimos, es verdad, mira, ellos han dicho esto, pero no están cumpliendo con esto, ¿no? Entonces, esa es, ¿no?, la diferencia entre las licencias ambientales, pero sí una planta de tratamiento de aguas residuales necesita obtener estas licencias ambientales. Doctor, ¿y la sanción? En la vía administrativa, vía judicial y vía penal. Lo vamos a ver. La vía administrativa es el 3 por 1000. La gobernación, digamos, si declaras $1 millón, te va a multar con el 3 por 1000. La sanción en la vía administrativa es más económica. Pero si nos vamos a un juez agroambiental, ya lo puede paralizar, ya puede decir, usted, empresa, me está contaminando, hasta que no se adecue ambientalmente, no va a funcionar. Si adecuas ambientalmente, funcionas porque me estás violando el derecho al medio ambiente, el derecho a la naturaleza. Entonces, esa actividad no te adecuas, no funciona, se puede decir, ¿no? Eso se puede lograr con ir a los juzgados agroambientales, pero cuando recurrimos a la vía administrativa, lo único que vamos a lograr es que lo sancionen económicamente, pero a veces la inversión es tan grande que también la sanción va a ser grande, ¿no? Si se dan cuenta. Esa es la... Cuando ya no puede ser así reparable, digamos, cuando ya contamina directamente. La demanda de reparación ambiental, eso lo vamos a ver más adelante. Ya, ahora entremos a los principios del derecho ambiental. En resumen, ¿no?, cuando existen lagunas ambientales, lagunas, diré, legales, la juez utiliza estos principios. Pues son guías e ideas fuerzas para utilizar estos principios. En materia ambiental hay varios principios, pero los más importantes que los vamos a ver son el precautorio, preventivo y de responsabilidad ambiental. Esos son los más importantes para iniciar los procesos en materia ambiental, las medidas cautelares o las demandas ambientales que podamos utilizar, lo vamos a ver más adelante, dónde utilizar, qué tipo de proceso. Una medida cautelar, entonces en este tipo de situación, una de responsabilidad ambiental, cuando me está contaminando, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Principios del derecho ambiental, como les decía, hay varios principios y también se utilizan, ¿no?, de acuerdo a qué es lo que vamos a solicitar y a qué es lo que vamos a pedir. Pero entre los más importantes están el precautorio, preventivo, el de responsabilidad ambiental, contaminador, pagador. Son sinónimos. Contaminador, pagador, es decir, contamina, paga, ¿no? De responsabilidad ambiental, por tu actividad que está contaminando, me reparas esto, me devuelves esto, por haberme dañado. El principio precautorio, dentro de la normativa jurídica vigente que tenemos en Bolivia, está en el acuerdo de Escazú, en la ley del órgano judicial, en su artículo 152, numeral 3, en la ley 300. Yo les voy a pasar estas diapositivas a alguien del grupo que me pase, o si no, me agregan si tienen un grupo,
doctor Diego. O al doctor Diego yo le paso y él les va a subir la diapositiva, ¿ya? ¿Está bien? Ya. Y al cara, para que se den cuenta. El principio precautorio se utiliza cuando hay duda, ¿no? De que, cuando les genera duda la juez, cuando dices, bueno, esta actividad no tiene información, pero sé que me va a dañar, sé que me va a generar algo, más o menos ya tenemos una duda. Cuando existe falta de certeza científica, ¿qué quiere decir? Que ante la falta de certeza científica no quiere decir que la juez no va a actuar, va a actuar. Como les decía, aunque no tengamos información técnica de algún técnico de la gobernación del municipio, o no se ha hecho estudio en el lugar, eso no quiere decir que la juez va a actuar. Estos principios son para evitar, para anticiparse a un daño que se pueda ocasionar al medio ambiente, a la naturaleza, si se dan cuenta. Entonces este principio se utiliza cuando no tenemos certeza científica, ¿ya? Pero es para anticiparse, para que no se genere un daño. Entonces le decimos, señora juez, utilice este principio precautorio, pese a que no tenemos información. En otros países se ha visto que esta actividad genera este tipo de contaminación, este tipo de daño ambiental. Entonces vamos a generar duda a la juez y vamos a ver que aplique este principio. Entonces, este es el principio precautorio: duda y falta de certeza científica, pero no le impide a la juez actuar, ¿no? El principio preventivo: aquí ya existe certeza, ya existe informes técnicos de la alcaldía, de la gobernación, de estudios científicos que digan aquí hay este tipo de ecosistema, este tipo de actividad va a generar esto, este tipo de actividad está generando contaminación o va a generar contaminación, o este tipo de actividad va a dañar los árboles si los saca de esta manera y los va a matar, ¿no? Entonces aquí ya existe certeza científica. ¿Se dan cuenta, no? Entre el principio precautorio y el principio preventivo. Ambos buscan evitar daños, ¿ya? Pero uno, cuando no tenemos información, se utiliza uno. Cuando tenemos información, se utiliza el preventivo. Dice, ¿no? Certeza, evidencia sobre las consecuencias o daños a ocasionar. Es un acto anticipado para evitar un riesgo, un daño inminente, un daño que no se pueda revertir, ¿ya? ¿Se entiende, no? Estos dos principios. Principio contaminador pagador, principio de responsabilidad ambiental, y dentro de este principio está la internalización de costos. Cuando una actividad o proyecto, una unidad industrial o una actividad que me está generando daño, que me está contaminando mi río, que está contaminando el lago, que está destrozando el cerro, yo interpongo utilizo este principio con el fin de que me repare el daño, de que vuelva al estado inicial en que se encontraba mi río sin contaminación, vuelva al estado inicial en que se encontraba mi cerro destrozado. ¿Entienden, no? Cuando una actividad me contamina, es responsable de este daño que me ha generado. Este es el principio de responsabilidad ambiental. Y la internalización de costos: cada actividad, obra o proyecto no solo tiene que ganar dinero, sino tiene que tener recursos económicos justamente para estos actos. Cuando me contamine, esta actividad tiene que tener dinero para reparar los daños que está ocasionando. Esa es la internalización de costos. Ese principio quiere decir que las actividades tienen que tener recursos económicos para repararme el daño. Entonces, cuando exista daño, deterioro, me tienen que reparar y me tienen que restaurar, ¿no? ¿Se entiende estos principios? Precautorio, preventivo y de responsabilidad ambiental. Prácticamente son estos principios los que se utilizan para iniciar medidas cautelares y demandas ambientales. ¿Quiénes pueden interponer una acción ambiental, una medida cautelar, una demanda ambiental? Cualquier persona. Tú, cualquier persona.
no necesitas. La legitimación activa en los procesos ambientales es grande. Muchas veces tenemos el temor de iniciar, ¿no? Yo me voy a enfrentar con la alcaldía, pero no sé si tengo el poder o si la ley me permite. Sí te permite iniciar a cualquier persona en defensa del medio ambiente o la naturaleza, ¿ya? También están facultados la Defensoría del Pueblo, las autoridades administrativas, es decir, me preguntaba muchas veces, ¿los concejales pueden iniciar? Sí, pueden iniciar. ¿La alcaldía puede iniciar, pero no lo hace. Entonces, una OTB puede iniciar. Tú eres parte de una OTB, sin el permiso de la OTB puedes iniciar una acción ambiental. Entonces, se dan cuenta, ¿no? La legitimación activa en materia ambiental es amplia, grande. Te respalda el artículo 34 de la Constitución Política del Estado, el artículo 39 de la Ley 300, Ley Marco de la Madre Tierra. ¿Cómo se dividen los juzgados agroambientales y el Tribunal Agroambiental para iniciar estos procesos? Aquí en Cochabamba, bueno, son los jueces agroambientales, son los que dirigen los procesos, demás situaciones. Si se dan cuenta, en Cochabamba, la juez de Cochabamba, la que de aquí de la capital, conoce procesos en los municipios de Santibáñez, Cochabamba y Tiquipaya. ¿Ya? Son ejemplos que les estoy dando. El de Quillacollo conoce Quillacollo, Vinto, Sipe, Colcapirua, el de Punata, conoce procesos de Toco. Entonces, si tengo un proceso en Clisa, acudo al juez agroambiental de Punata, ¿no? Si tengo procesos aquí en Cochabamba, digamos, quiero demandar a la Universidad Mayor de San Simón, al rector, sin miedo, no tenga miedo, ya les he dicho, ¿no? Entonces acudo a la juez agroambiental de Cochabamba. Señora juez, el rector está autorizando la tala de varios árboles en el paseo autonómico, creo que lo han puesto, ¿no? Sí. Los quiere retirar, entonces yo acudo y demando al rector. ¿No? ¿Se dan cuenta? Y así se dividen. Esta división está en la página del Tribunal Agroambiental y les toca casos de Oruro, entonces recurran a la página, descárguense ese documento y te va a decir qué juez es competente en ese territorio. ¿No? ¿Se dan cuenta? Los jueces agroambientales conocen medidas cautelares, demandas precautorias, demandas preventivas y demandas de responsabilidad ambiental. Los jueces agroambientales. En materia ambiental les estoy hablando, ¿no? Ahora, el Tribunal Agroambiental, ¿qué conoce? No sé si han visto también el caso del jaguar, cuando ha habido el vicepresidente, quería que no sea competente, ha habido muchos problemas, ¿no? Si se han dado cuenta. Bueno, se presentan nulidades, casación, y en lo que nos corresponde las medidas cautelares ambientales. Conocen medidas cautelares ambientales. Uno puede recurrir al Tribunal Agroambiental directamente. Lo vamos a ver más adelante, más específico. En caso, digamos, de que se afecte a 2 departamentos, se afecte al territorio nacional o en fronteras internacionales. Ahí es donde entra el Tribunal Agroambiental. Se puede presentar directamente al Tribunal Agroambiental. Medidas cautelares de carácter preventivo. Vamos a ver más adelante. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque todo lo que hemos visto ya vamos a aplicar en tema de las medidas cautelares. Y esto es lo que más se utiliza. He visto, ¿no? En minerías, en contaminación de ríos. Es también la medida cautelar que hemos iniciado nosotros el año 2019 con el corredor Quintanilla fase 2. ¿Alguna pregunta antes de iniciar a este tipo de proceso? Ya, veremos qué es la medida cautelar ambiental. Como les decía, se puede presentar prácticamente todas las medidas cautelares se presentan a los juzgados agroambientales, con excepción de algunos que se puede ir directamente al Tribunal Agroambiental, ¿ya? Una medida cautelar nos dice que es una restricción interpuesta por un juez con el fin de prevenir, evitar daños cuando exista riesgo inminente o riesgo de daño irreparable.
Hemos visto, ¿no?, el principio precautorio y el principio preventivo, ¿no? Se dan cuenta con el fin de evitar daños irreparables, cuando existe un riesgo eminente de que me van a contaminar mi río, me van a destrozar mi vivienda, entonces ahí se puede presentar este tipo de medidas cautelares. Se presenta, como decía, a título individual o en representación de una colectividad. El objetivo principal de la medida cautelar: prevenir, evitar, minimizar, cesar, mitigar, neutralizar oportunamente de manera eficaz o eficiente los daños a los componentes del medio ambiente, ¿ya? Cuando existen riesgos identificados, es decir, minimizar los daños, evitar los daños. Se presenta con el fin de evitar un daño irreparable, un daño inminente, contra todo lo que hemos hablado de medio ambiente, contra lo que hemos hablado de madre tierra, ¿no?, los sistemas de vida, evitar que me contaminen, como les decía, mi lago, evitar que me destrocen mi área verde. Se dan cuenta, ¿no? Ahí se utilizan las medidas cautelares y es de carácter sumario, es rápido por si acaso. Son esas características que tienen, ¿no? Provisionalidad, que no es para siempre, a diferencia de una demanda ambiental, ¿no? Es temporal, es variable, se puede pedir la modificación de las medidas cautelares, la ampliación o el cese de las medidas cautelares. Como les digo, ¿no?, es rápido, uno puede actuar, en vez de presentar una acción popular, presenta una medida cautelar, va a ser rápida, no va a tardar más de un mes en obtener ya una respuesta. Presupuesto de las medidas cautelares: la verisimilitud del derecho, quiere decir que tiene que ser un derecho real. Urgencia o peligro en la demora, cuando no te están respondiendo la alcaldía, la gobernación y no sabes qué hacer, presentas una medida cautelar. Cuando exista peligro, perjuicio, daño inminente, les decía, ¿no?, cuando me van a destrozar algo y no sé qué hacer, entonces presento la medida cautelar. Cuando va a haber un daño irreparable, sabes que va a haber un daño irreparable. ¿A qué nos referimos? A la muerte, ¿no? Cuando alguien muere ya no es reversible, entonces para evitar la muerte de especies, digamos, de árboles o ecosistemas, entonces presentamos medidas cautelares, ¿no? La juez tiene que ser proporcional a lo que va a resolver, a lo que va a emitir. Contra cautela no quiere decir, cuando uno presenta las medidas cautelares, se notifica a la otra parte, pero si la otra parte no está, igual se llevan las medidas cautelares sin su presencia. No te están violando el derecho al debido proceso, porque estamos actuando a favor de derechos colectivos y de derechos difusos. Donde se presentan, ya les he dicho, ante el juzgado agroambiental, y esas son las características que tienen las medidas cautelares. Aquí está la normativa jurídica de aplicación de medidas cautelares. Yo les voy a pasar, como he dicho, en diapositivas para que se den cuenta. Es amplia, todo esto se puede utilizar para presentar medidas cautelares sin miedo. El formato de presentación es como cualquier demanda que ya hemos visto, ¿no? Ustedes ya son, creo, de tercer, cuarto año. Es lo mismo, presentas, utilizas el 110 del Código Procesal Civil y el 79 de la Ley 1715, ¿ya? Es un análisis de casos reales. El corredor Quintanilla, el primer corredor que se ha hecho la alcaldía ha sido si no me equivoco, en María Leyes. El corredor de Quintanilla, donde está el edificio Los Tiempos, ¿no? Se ha visto, ¿no?, cómo a los árboles los agarraban con sogas, una grúa, y sin cavar, sin nada así, estamos trasplantando, ¿no? Los han llevado al río Rocha, los han puesto y 100% de los árboles han muerto. Entonces, corredor Quintanilla fase 2, hemos visto la necesidad de hacer algo, ¿no?, por el medio ambiente, y a veces había la normativa. Poco ya el Tribunal Agroambiental hablaba ya de medidas cautelares, entonces nos hemos animado a presentar esta medida cautelar en 2019 o 2020, y ha sido el primero
si bien había ya jurisprudencia de medidas cautelares, las características de las medidas cautelares, pero eran para terrenos, para más agrario. Pero el tema ambiental netamente ha sido el primer proceso ambiental que se ha llevado, ¿no?, en Bolivia con esta medida cautelar. Se ha presentado contra el alcalde José María Leyes, luego lo han cambiado a otro alcalde que no me acuerdo qué se llama. Bueno, ¿qué se ha logrado con esta medida cautelar? Esto era para evitar un daño inminente, es decir, que estos árboles ya no mueran, ¿no? Es una de las características, es evitar esos daños irreparables, ¿no?, al medio ambiente, a la naturaleza. Es presentado de carácter precautorio porque no tenían su información. Les decía, no, si no tenemos información, presentamos esta medida cautelar. Se ha paralizado la obra durante 6 meses, boom, ¿no?, ha salido en las noticias. El costo de la obra ha sido de 10 millones de bolivianos, imagínense. Con una medida cautelar hemos paralizado una obra que cuesta 10 millones de bolivianos. Se ha logrado el primer trasplante en Bolivia de los árboles. Antes, como decía, lo talaban, lo sacaban como sea, y hoy en día ya tienen miedo los de la alcaldía, ya tienen miedo las autoridades competentes de querer trasplantar como sea o sacar los árboles. Ahora en la laguna Lalay, si se han dado cuenta, de ocultas de noche los han sacado lamentablemente algunos árboles para evitar justamente gastos, estos gastos supongo. Y bueno, no se ha podido, porque lo han hecho rápido, en la noche lo han sacado, lo han hecho desaparecer los árboles, no había pruebas contundentes para iniciar los procesos. Pero en la actualidad la mayoría de las actividades que está haciendo el municipio con respecto a los árboles los están trasplantando. Vamos a ver el tema de la Blanco y Galino más adelante. Hay jurisprudencia agroambiental en este asunto. Otra medida cautelar que de diferente manera, ¿no?, que se ha interpuesto es en una granja porcina en Valle Alto. Contaminaban o echaban sus aguas residuales, su purín, esas heces de los porcinos en los terrenos botados a disposición, malos olores, moscas, lo que genera, ¿no?, las granjas porcinas. Bueno, y como era de carácter rápido, queríamos que se active rápidamente, se ha presentado al juez de Punata, se ha ido a la inspección. Generalmente las medidas cautelares uno presenta. Si la juez no le convencemos o tiene todavía dudas, cita a una inspección en el lugar. Y esa es la audiencia, por si acaso. No se lleva en el aula, no se lleva bajo 4 paredes. Si uno se va a meter estos temas, tiene que ir a sentir olores, tiene que pisar heces, tiene que sentir todas esas cosas en materia ambiental. Entonces, si uno se va a meter esas cosas, ya tiene que saber a qué se va a meter. Entonces, se lleva en el lugar, verifica el juez con sus técnicos. Por si acaso, los juzgados agroambientales son los únicos juzgados que tienen técnicos de respaldo, ingenieros ambientales, biólogos, agrónomos, que le ayudan a decidir con respecto a la materia técnica, ¿no? Le solicitan a su técnico qué hacemos en este caso, ya internamente ellos ven, pero son los únicos juzgados que tienen técnicos ambientales, ¿ya? En este caso se ha ganado la medida cautelar, le ha dado 90 días para que se adecue ambientalmente. Actualmente, como hay una resolución judicial, la actividad obra o proyecto ha tenido que adecuarse ambientalmente, ¿no? Entonces ya ha habido menos problemas sociales, de contaminación, todas estas cosas. Primer caso de medida cautelar en el Tribunal Agroambiental, hemos participado como amigos de la Corte. La diputada María René ha presentado una demanda precautoria preventiva al Tribunal Agroambiental. Ha salido jurisprudencia, entonces al Tribunal Agroambiental presentamos estos tipos de casos, que sean de carácter nacional, aquí está, ¿no?, en el verdecito, que sean de carácter nacional y transnacional, los que les decía, son de única y última instancia, que quiere decir que no hay casación ni otras cosas. Cuando el juzgado agroambiental es de trascendencia en su jurisdicción, ¿qué quiere decir? Que
juez de Cochabamba, el juez de Oruro, le están contaminando mineras que también está afectando a Potosí, no solo a Oruro. Entonces pueden recurrir una medida cautelar directamente al Tribunal Agroambiental, ¿no? ¿Se dan cuenta? Cuando en Cochabamba y Santa Cruz, entre las fronteras, o un parque nacional, ¿no? que está ahí, entonces recurrimos directamente pueden recurrir al Tribunal Agroambiental. ¿Se dan cuenta, no? Las medidas cautelares entre juzgados agroambientales cuando es una zona determinada, pero ya cuando es de carácter grande, afecta a varios departamentos, es de carácter nacional, como los incendios, ¿no? Que nos ha afectado a Cochabamba, ha afectado a La Paz y ha afectado a otros departamentos, pueden recurrir al Tribunal Agroambiental. Pero se presentan medidas cautelares de carácter preventivo, ya es un proceso sumario, rápido. En este caso les comentaba, ¿no? Hemos ido allá a Sucre, como amigos de la Corte, en representación del colectivo No a la Tala de Árboles, Inti Guaraguasi. En ahí el ministerio, la vicepresidencia decía, no, ustedes no son competentes, no pueden actuar de esta manera. Entonces ha habido muchos problemas y se han dado cuenta. Todos se estaban atacando al viceministerio, de la presidencia, ¿no? Pero se han logrado lindas cosas. Ellos se han puesto fuertes, se han respaldado en la Constitución Política del Estado, la Ley 300, en su artículo 39, donde dice que ellos pueden conocer demandas ambientales. Entonces ha sido el primer proceso. ¿Y qué se ha logrado? Una pausa ecológica inmediata, que quiere decir que no van a permitir ya los incendios hasta que el gobierno demuestre que no va a ocurrir lo que ha ocurrido el año pasado. ¿Ya? Se está manteniendo la pausa ecológica, protección integral para los defensores del medio ambiente. Se ha utilizado el acuerdo de Escazú en este caso, creación de fondos. Algo lindo también que se ha logrado en este caso es que se ha obligado al Ministerio de Educación a implementar en la currícula materia ambiental sobre residuos sólidos, biodiversidad, ecosistemas. Entonces ha sido una resolución muy bonita que ha sacado, un auto agroambiental. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la primera parte, porque todavía tenemos el tema de demandas ambientales. ¿Ya? Lo importante, las medidas cautelares, ya hemos dicho que es de carácter rápido, para evitar daños, se presenta a los juzgados agroambientales. Ya cuando es de carácter nacional pueden recurrir al Tribunal Agroambiental. Entonces entramos en pausa. En pausa ecológica. ¿Ya? Unos 10 historia, demanda preventiva y demanda de responsabilidad ambiental. Los últimos dos vamos a ver casos reales, ¿ya? ¿Dónde activar? ¿Cómo activar? ¿Cuándo activar este tipo de demandas? Me preguntaban, hay muchas preguntas que las vamos a resolver acá, ¿ya? Todos conocemos que es una demanda, ¿no? Supongo que todos ya vamos a salir al año y pienso que con estos cursos ya van a activar ustedes las presentes demandas ambientales, porque hay pocos abogados ambientales en Bolivia, deben ser unos 20, 25, y ya está viendo, ¿no?, que se está activando este tipo de demandas. Entonces cuando ustedes tengan un tipo de casos, si bien no van a ser ambientales, pero ya van a saber qué tipo de demanda presentar. ¿Ya? Dentro de la ley del órgano judicial, su artículo 152, numeral 3 y 4, ¿ya? Están este tipo de demandas. La precautoria preventiva en el numeral 3 y la demanda de responsabilidad ambiental en el numeral 4, ¿ya? ¿Quiénes son competentes? Los jueces agroambientales. Antes decía jueces civiles, había una duda, ¿no? Porque la ley 1333 te dice que hay responsabilidad civil. Entonces, ¿dónde acudimos? ¿A un juez civil? ¿Dónde acudimos? ¿A un juez penal para que nos resarcan los daños? Entonces, en este caso se acude a los jueces agroambientales, ¿ya? Porque antes, al civil, presento al civil para que me reparen, ¿qué hago, no?
En materia ambiental, por si acaso, se sanciona administrativa, judicial y penalmente. No hay doble punición como en derecho penal, ¿no? No me puede sancionar por el mismo hecho. Pero en materia ambiental, te sancionamos administrativamente, te sancionamos judicialmente y te sancionamos penalmente, por si acaso. ¿Ya? Cada uno es independiente. Estamos viendo, ¿no? El artículo, esto es clave, ¿no? Para presentar nuestra demanda. Amparados en el numeral 3 del artículo 152 de la ley del órgano judicial, usted, señora juez agroambiental de la capital de Cochabamba, es competente para conocer la presente demanda ambiental precautoria, la presente demanda ambiental preventiva. ¿Ya? Ahora, usted, señora juez, concordante con el artículo numeral 4, el numeral 4 del artículo 152 de la ley del órgano judicial, usted, señora juez, es competente para conocer demanda de responsabilidad ambiental. ¿Ya? En la ley del órgano judicial está, esto es clave, utilizar estos artículos. Y hay otros concordantes, ¿no? Es de carácter subsidiario, les decía. Lo que no está en la ley 1715 se utiliza el Código Procesal Civil hasta que promulgue el Código Procesal Agroambiental que está en curso. Esto es muy importante, lo que les decía, antes de meter la pata, antes de presentar cualquier demanda, sea preventiva, precautoria o de responsabilidad ambiental, uno puede pedir diligencias preparatorias. Esto con el fin de obtener información, ¿ya? Le decimos a la juez agroambiental, señora juez, demandamos presentar diligencias preparatorias. Y es como una demanda cortita, ¿ya? Que se presenta. Lo que han aprendido en el numeral 110 del Código Procesal Civil se aplica. Esas características, quién está demandando, contra quién, fundamento, hecho, lo que ustedes ya conocen, ¿no? Eso se presenta y le decimos, ¿no? En la petición, apruebe las diligencias preparatorias y en otros sí le pedimos la información que queramos. Digamos, si nos está afectando el cerro, le decimos que por la autoridad ambiental competente departamental o la gobernación nos diga si en este cerro qué tipo de biodiversidad hay, qué tipo de árboles, de animales, si es una zona de recarga acuífera. Entonces nos nutrimos de información con estas diligencias preparatorias. O solicitamos, ¿no?, que por casa aquí de la universidad haga un análisis de agua, o por tal laboratorio haga el análisis de agua para ver si está contaminado este tipo de agua. Entonces nos nutrimos de información con esas diligencias preparatorias, nos sirve para eso. Con esta información vamos a decidir si vamos a demandar o no vamos a demandar, porque si perdemos la demanda nos van a sancionar en costos y costas, ¿no?, del proceso. Entonces vamos a hacer gastar más a nuestro cliente y demás. Entonces esto es un acto anticipado antes de meter cualquier demanda, ¿ya? Ahí está, yo les voy a pasar en las diapositivas al doctor Pinto. Los requisitos de la demanda, como les decía, hay que cumplir el artículo 110 de la ley 439 o del Código Procesal Civil y el artículo 79 de la ley 1715. Esto lo pasaremos, ¿ya?, porque sé que todos ya han visto Procesal Civil, conocemos. Pero lo más importante, se presenta ante un juez agroambiental. Las demandas no van al tribunal agroambiental, por si acaso. Solo medidas cautelares, las que les he hablado, ¿no?, hace rato. Esto es muy importante, ¿ya? Estaba viendo casos allá en Sucre, donde le piden a la juez, presentamos demanda ambiental precautoria, preventiva y de responsabilidad ambiental. Pero hemos visto ya las diferencias bien concretas de qué es precautorio, qué es preventivo, qué es responsabilidad ambiental. Entonces ustedes ya no se van a equivocar. Si bien por el principio están utilizando de informalismo los jueces, está todavía aceptando este tipo de demandas,
pero ya cuando salga el Código Procesal Agroambiental ya van a ser más estrictos, ¿ya? Los jueces agroambientales. Entonces, si demandamos, tiene que ser precautorio, tiene que ser preventivo o tiene que ser de responsabilidad ambiental, no como en este caso, ¿no? Que dice, no, emérito, ante su autoridad, emérito y a los fundamentos que se ponen, que ponemos acción preventiva y acción reparadora del medio ambiente. Preventiva y reparadora, ¿no? Entonces yo iba a demandar acción de responsabilidad ambiental, no iba a demandar acción preventiva, ¿no es? ¿Se dan cuenta? Sí. Los requisitos de la demanda, lo que ustedes conocen, aquí también entran los terceros interesados. Hay que meter a terceros interesados a que nos sirvan ya en la demanda. Cuando vamos a presentar una, como en el caso de cara a cara, responsabilidad ambiental, lo hemos metido a la gobernación porque la gobernación tiene harta información de este caso. Entonces presentamos terceros interesados que puedan ser afectados o que nos sirvan en el proceso, ¿ya? Eso es antes de la petición o después de las generales de ley del demandado. Esto es muy importante. Hemos llevado ya medidas cautelares. Dentro de las demandas podemos solicitar medidas cautelares, ¿ya? Pero no dentro de las medidas cautelares podemos solicitar demandas. Dentro de las demandas podemos solicitar medidas cautelares. Y esto es algo fuerte que ya llevamos con el tema de cara a cara. Podemos solicitar de que se lleve dentro del proceso para que esta actividad ya no me contamine la paralización de la actividad, ¿no? Prohibición de innovar, solicitamos esas cosas dentro de la demanda para que ya no te siga contaminando, para que ya no sigan generando gases, aguas contaminadas, no me sigan dañando a mis peces, no me sigan cortando los árboles. Entonces solicitamos medidas cautelares de carácter preventivo precautorio con el fin de evitar que me sigan dañando, ¿no? Dentro de la demanda. En otro sí, en el primero otro sí, medidas cautelares cuando correspondan, ¿ya? Esas son las diferencias entre los otros procesos que se presentan en civil y en otras materias. Se presenta la demanda, digamos, contra la alcaldía de Cochabamba, se hace llegar la demanda, se les notifica, ellos tienen 15 días para responder, responden negativa o afirmativamente y la audiencia, la juez ya llama audiencia. Entonces, en materia ambiental es un poco más rápido que en civil. Máximo vamos a tardar un año y medio año, incluso 5 meses las demandas. Pero si se dan cuenta, en demandas civiles, penales están 5, 7, 10 años. Entonces es una tortura. En estos casos es más rápido. Y entramos a la demanda ambiental precautoria, ¿ya? Es lo mismo, se utilizan las mismas bases que hemos llevado para las medidas cautelares precautorias. La diferencia es que uno puede ser modificado en el tiempo, no es definitivo. Pero en el caso de las demandas se emiten sentencias y en las medidas cautelares autos, ¿no? Dan cuenta. Pero ambos se puede recurrir al Tribunal Agroambiental en casación. En materia ambiental, eso es muy importante, no hay apelación, no existe apelación, directamente se opera el per saltum, lo que dicen, directamente se va a casación. Si no estamos de acuerdo con la juez, o la otra parte no está de acuerdo con la juez, nos vamos a Sucre a través de casación. Se presenta ante el mismo juzgado y el mismo juzgado envía todo el cuerpo procesal al Tribunal Agroambiental. Y este define, se ratifica lo que ha dicho la juez o le dice, no, usted se ha equivocado y cambiamos. Entonces una demanda ambiental precautoria va a ser definitiva, no tenemos información, duda y falta de certeza científica. ¿Ya? Algunos ejemplos. Están queriendo abrir caminos, pero de esa zona no tenemos información, no sabemos si tienen licencia ambiental o no tenemos nada, pero sabemos que este camino me va a destrozar el cerro, me va a destrozar el río, me va a contaminar y
Entonces, presento, puede ser una medida cautelar precautoria o una demanda ambiental precautoria, ¿no? Cualquiera de los dos, pero han visto las diferencias. O si se me ocurre desviar el curso del río y la disminución de estas aguas va a generar que los peces se mueran, que afecte a la biodiversidad, pero no tenemos la información, pero sabemos que va a ocurrir esto, entonces presentamos este tipo de demandas. Actualmente se han presentado medidas cautelares de carácter precautorio, pero no demandas. No hay todavía una demanda que se ha presentado de carácter precautorio, ¿ya? ¿Alguien de ustedes algún día lo va a activar? Ahora entremos a la demanda ambiental preventiva. En estos casos sí hay casos y que hemos llevado nosotros, ¿ya? Dentro de nuestra normativa tenemos la declaración del río, el acuerdo de Escazú, les decía, ¿no? El artículo 152, numeral 3 de la ley del órgano judicial, acción preventiva, ¿vale? Cuando existe certeza, evidencia, lo mismo que las medidas cautelares de carácter preventivo, ¿ya? Cuando existe evidencia, es un acto anticipado para evitar un riesgo, pero en este caso la juez emite sentencia y es de carácter definitivo, ¿ya? A diferencia de las medidas cautelares. Demanda ambiental preventiva, ya está presentando, como les decía, esto es uno actual, tierras indígenas multiculturales, creo que se llama latín, número 2, presenta acción ambiental preventiva. Cuando digan acción, es lo mismo que demanda, ¿ya? Acción preventiva contra la minería ilegal del oro en Madre de Dios. Pero estaba leyendo y ellos tienen información de contaminación, de daño a los peces, de daño a su salud. Entonces yo no iba a presentar una demanda ambiental preventiva, iba a presentar una demanda de responsabilidad ambiental, si se dan cuenta. Ya me está dañando. No estoy queriendo evitar, sino ya me está dañando, entonces yo presento mi demanda de responsabilidad ambiental preventiva. La preventiva es antes de que me dañe, ¿no? Si se dan cuenta. Ahora veamos el caso Blanco Galindo y Perú, es un caso que hemos llevado. Y no sé, antes de iniciar estaba viendo al coronel Jorge. Coronel, ¿podría dar una explicación sobre el tema? Él es el demandante de la demanda ambiental preventiva de la Blanco Galindo y Perú. Hemos obtenido información previa con las diligencias preparatorias. Le estaba hablando, ¿no? Hemos obtenido diligencias preparatorias, harta información y hemos demandado. Doctor, mi coronel. Buenos días. Soy Jorge Amusio. Soy uno de los que hemos llevado adelante la acción ambiental de la Perú y la Blanco Galindo. Efectivamente, como dice aquí el doctor David, inicialmente hemos solicitado diligencias preparatorias en vista de que la alcaldía no quería darnos ninguna información respecto a la construcción del distribuidor de la Blanco Galindo y la Perú. En ese sentido, la juez ha pedido a la alcaldía y nos han entregado el ITPC, el informe técnico de condiciones previas, y el PPM y el PASA. En base a esa documentación ya conocimos nosotros todas las situaciones respecto a lo que deberían cumplir los de la alcaldía. Les refiero al reglamento básico de preinversión. En ese reglamento básico de preinversión están las condiciones previas, particularmente del informe técnico de condiciones previas. Este informe técnico es la base, pero la alcaldía no ha cumplido. Por ejemplo, no tenía el derecho propietario. El derecho propietario pensó la alcaldía que es dueña de todo Cochabamba. Sin embargo, desde el puente de Quillacollo ya se constituye una carretera. Por tanto, es tuición
es la dueña, digamos, la ABC. Sin embargo, la alcaldía decía, no, nosotros somos dueños y no necesitamos de ninguna autorización. Tampoco tenían el aspecto del certificado de dispensación. Decían hace unos 6 meses que lo han presentado, ¿no? Entonces, este informe técnico de condiciones previas nos ha dado luces para poder también llevar adelante el proceso. Se ha llevado adelante el proceso indicando en la parte, en el petitorio, hemos pedido que se determine la protección total de los árboles y áreas verdes donde se emplazará la otra actividad o proyecto, ¿no? Ese era nuestro petitorio. La sentencia ejecutoriada, o la sentencia ya la señora juez nos señala lo siguiente. Falla, dice, declarando probada en parte la demanda que cursa en FOJA 628, etcétera, etcétera. Y dispone, ordena al gobierno autónomo municipal de Cochabamba, a la autoridad ambiental del departamento y también a la ESFOR, a la Escuela de Forestación, les da ciertas tareas. Es por esa razón que ahora tanto la alcaldía, la ESFOR y la gobernación están pendientes del trabajo que está haciendo ahí la alcaldía. Deben cumplir ciertos parámetros, pero que no lo están cumpliendo, Es por eso que la gobernación está realizando un proceso administrativo, ¿no? Seguramente que va a haber alguna sanción. ¿Ya? En ejecución de sentencia nosotros ya estamos haciendo un seguimiento a los árboles. Lastimosamente la mayoría de los 12 árboles de Molle, particularmente Molle, 11 están muertos ya, 11 están muertos. Entonces posteriormente vamos a hacer una acción, una demanda de responsabilidad ambiental que corresponde hacer. Eso sería, doctor, de manera resumida, ¿no? Resumida lo que les puedo hacer conocer. ¿Sí? Con esto quiero destacar que cualquier persona puede iniciar la demanda, ¿no? Si se han dado cuenta, no siempre él a su OTB ha solicitado que presente la demanda, pero no la han negado. Entonces vos, mi coronel Meter, dicho, entonces ya, él ha presentado, bueno, ya los cautelares, ella de oficio igual puede implementar otras medidas cautelares que vea pertinentes. En este caso, se ha respaldado con las sentencias constitucionales que ya existían, y ha dicho, alcaldía, usted tiene hasta el 21 de julio para para disponer de los residuos sólidos. Una vez cuando todo Cochabamba está inundado de basura y todas estas situaciones, se presentó esta demanda y ha venido el ministro Castillo, todo hecho al héroe, ¿no? Vamos a hacer cumplir esta resolución del Tribunal Agroambiental, decían, pero en realidad era del juez agroambiental de Cochabamba, ¿no? Y les han dado 21 días para que dispongan los residuos sólidos. Ya se ha cerrado, no sabía dónde disponer los residuos sólidos, los de Cochabamba han ido a Colcapirua, los de Colcapirua le han iniciado una demanda, ¿no? Entonces ha sido un problema social y han solicitado cambio de medidas cautelares. Les decía, ¿no?, que las medidas cautelares no son así para siempre, no se puede cambiar en el tiempo. Los de la alcaldía han solicitado que sea 10 meses más a la juez, y la juez les ha rechazado, y entonces les he dicho, ¿no?, en casación, las medidas cautelares o las sentencias se van en casación al Tribunal Agroambiental. Entonces han dicho, no estamos de acuerdo, lo mandamos a Sucre. Y no han hecho rápido los de Sucre por el tema de contaminación, afectación a la salud ambiental de la población. Esas solo son medidas cautelares. La demanda
continúa, pero las medidas cautelares han sido modificadas en el tiempo, se están modificando, no se están dando cuenta. ¿Y qué es lo que se ha logrado actualmente? Que el resarcimiento de daño a todas las OTBs, están reuniendo ya ahorita las OTBs con la alcaldía para ver cómo les van a resarcir el daño que les han generado, porque se ha demostrado que Caracara es un lugar de pasivos ambientales. Los pasivos ambientales son contaminaciones históricas en el tiempo, que constantemente se ha contaminado, es una zona de riesgo ambiental, eso es lo que ha dicho el Tribunal Ambiental, por eso le está resarciendo el daño. Se está logrando también que se cierre técnicamente ya el botadero de Caracara. A esto ha llamado a la universidad, ha llamado a las OTBs colindantes, ha llamado a técnicos para que definan cómo se va a cerrar y dónde se va a disponer los residuos sólidos. Es ¿no? lo que se ha logrado con esa demanda, pero la demanda ambiental continúa, la de responsabilidad ambiental, la que ha presentado este señor, va a continuar, si bien son medidas cautelares, y ya hemos visto la diferencia entre demanda, va a existir una sentencia, y en esa sentencia nosotros estamos buscando también que le hemos pedido a la juez que se cierre técnica y ambientalmente como corresponde, ¿ya? Y también están pidiendo la reparación de daño ambiental del que está demandando económicamente, mínimo unos $50.000, ¿ya? Y es lo que ha determinado el Tribunal Agroambiental dentro de las medidas cautelares, por si acaso son medidas cautelares, dentro de la demanda ambiental que les presentado, ¿no es? Lo que les he comentado, la apertura de 7 meses del botadero de Caracara para que disponga un cierre razonable, técnico. ¿Qué más les puedo comentar? Eso. ¿Alguna pregunta? Las acciones populares nos estamos solicitando. Ya, las acciones populares. Si bien está inserto, las acciones son para devolverte un derecho que te están violando, ¿ya? Un derecho constitucional, un derecho humano que te están violando. Pero dentro de las acciones populares yo veo que presentan, como les decía, acción popular para esto, acción popular para el otro, acción popular, y escuchan, ¿no? Constantemente acciones populares. Cuando tenemos normativa que nos puede ayudar a resolver más rápido, porque las acciones constitucionales solo ven la restauración de derechos, pero no ven controversias, ¿ya? Una sala constitucional no va a ordenar, no te va a ordenar la reparación del daño ambiental, ¿me entienden, no es? Solo te reparan el daño ambiental que están violando, hasta ahí nomás llega su visión de esto. Alguien me preguntaba de Tiquipaya, estoy dejando un ejemplo, ¿ya? 2 ejemplos. En el Tiquipaya presentó el de Tiquipaya, la alcaldía de Tiquipaya contra las OTBs porque estaban bloqueando, estaban impidiendo que se implemente un PETAR, una planta de tratamiento de aguas residuales. Si bien la sala constitucional le ha dado el curso, le ha dado la tutela, en Sucre el Tribunal Constitucional Plurinacional les ha denegado, porque le ha dicho lo que les he dicho. Nosotros solo vemos la reparación de daños, la violación de derechos constitucionales, derechos humanos, pero no vemos controversias. Les ha denegado la tutela del municipio. ¿Me entienden, no? Ustedes tienen que, en otras palabras, ustedes tienen que recurrir al tribunal, a los juzgados agroambientales. Eso es lo que les ha dicho. ¿Se dan cuenta, no? El mismo caso en el juez de Colchacé rechaza acción popular a los comunes, justamente por lo mismo. ¿Se dan cuenta? Ellos tenían la oportunidad o tienen la oportunidad de recurrir a un juez agroambiental cuando hay, ¿no es? El juez de Colchacé denegó la tarde de este 5 de junio de este año, este 5 de junio recién. Ya la abogada de la central, ¿qué dice? Dijo que evitó entrar al análisis de fondo y argumentó que la acción popular no será el mecanismo adecuado para tutelar los derechos. ¿Qué íbamos a presentar nosotros en este caso, en vez de presentar una acción popular? Una demanda preventiva, ¿no es? Para evitar que se usen las aguas,
para que se gasten en temas de litio. Yo presentaría una demanda de responsabilidad ambiental, o si es entre dos departamentos, el Tribunal Agroambiental, ¿no es? Con la medida cautelar preventiva, cuando afecta a dos departamentos, y el salar de Uyuni afecta a dos departamentos, Potosí y Oruro. Entonces yo me voy al Tribunal Agroambiental y no voy a presentar una acción popular. ¿No? Entonces no es meterle nomás acción popular. Si bien nos enseñan aquí en la universidad que la defensa del medio ambiente es a través de una acción popular, pero estamos viendo que no es así, ¿no? Tenemos otras normativas que podemos utilizar en el tiempo. Entonces, eso sería todo, queridos futuros colegas. ¿Alguna pregunta, algún caso, antes de irnos? ¿Sí? La diferencia entre acción y la demanda, ¿nos puede hablar un poquito, doctor? Es lo mismo. Es una demanda o acción ambiental, una demanda ambiental, lo mismo. ¿Alguien más? Si es un parque nacional, me iría al Tribunal Agroambiental, porque es un parque nacional, es de carácter nacional, para evitar que me abran el camino, ¿no es? Sí, me iría al Tribunal Agroambiental. Sí, exacto. Una medida cautelar preventiva. ¿Algún otro caso? Cualquier persona puede colocar una demanda, una persona colectiva. También. Una persona colectiva, si voy a ir en representación de mi OTB, tengo que tener un acta de posesión, tengo que demostrarle a la jueza, ¿ya? Que soy presidente de esta OTB y estoy yendo por el colectivo de mi OTB. La diferencia entre colectivo y difuso es el colectivo es el que está bien identificado, un OTB, un municipio, pero cuando es de carácter difuso, ya no está bien identificado el lugar donde se está contaminando. Con el caso de los incendios, nos ha contaminado Oruro, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Eso ya es difuso, ¿no? No sabemos hasta dónde está llegando la contaminación. En el caso de presentar una demanda colectiva, tienes que tener un acta donde te diga que está yendo en mi representación de tu. Pero cuando se trata de pueblos indígenas, originarios, campesinos, de algún lugar, no necesitas eso. Tal vez una acta, ¿no? Que diga si está viniendo en nuestra representación. Pero no necesitas personería jurídica, nada. Cuando es en pueblos indígenas, originarios, campesinos. ¿Alguien más? Una pregunta más, compañero. Bueno, así cerramos esta gran charla ambiental dirigida por el doctor José Montenegro. Lastimosamente el doctor Henry no puede estar para despedirse por temas de unas reuniones. Muchas gracias, compañeros, la verdad, por haber asistido a esta magistral charla. Un fuerte aplauso para el doctor, por favor. Muchas gracias, compañeros, por haber asistido. Eso sería todo.